Buenas tardes, estamos aquí en bbgministries.com. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ustedes, todos los que nos ven. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en esta tarde y la palabra de Dios sea de bendición para ustedes. Padre Dios, te damos gracias por esta bonita tarde y te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, que va a ser impartida esta noche por medio de bbgministries.com. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, amigas que nos ven en esta tarde, queremos empezar nuevamente. En esta noche traemos otro mensaje de la palabra de Dios, Isaías 49, el versículo 15 al 16, y le hemos titulado al mensaje Una marca espléndida. Entonces queremos comenzar nada más diciendo lo siguiente. Una de las cosas que me llama la atención o me ha llamado la atención en el pasado es que se escucha es que a veces los enamorados, hasta qué punto llegan los enamorados para demostrar su amor, su devoción por aquella otra persona que ellos aman. Bueno, en algunos casos hemos visto que personas se han puesto alguna dibujo o tatuaje, algo por el estilo, ¿no? En devoción de la persona que ellos aman o aprecian. Y seguro que hay muchos otros ejemplos, ¿no? La pregunta que podemos hacer es, ¿hasta dónde irías tú para demostrar tu devoción o tu amor por aquella persona que tú amas? Bueno, hablando de eso, nos hace recordar de este pasaje que nos encontramos en Isaías 49, el 15 al 16. Y aquí nos encontramos con el profeta Isaías. Realmente él nos da estos memorables versículos que realmente son muy hermosos y los hace que realmente no los podamos olvidar, ¿no? Son tan memorables que nos gustan y algunos de ustedes saben de qué estamos hablando, Isaías 49, 15 al 16. Pero aquí, en este versículo, estos dos versículos, Isaías va a desenlazar lo que podríamos decir un poderoso sentimiento de Dios, es decir, su amor, ¿no? Por medio de lo que vamos a aprender un poquito de la identidad de Dios. Y esta identidad de Dios está reflejada pues en las acciones de Dios y por supuesto en sus promesas, ¿no? Lo que es su palabra, ¿no? Así es que esperamos ver cómo es que esto se desenlaza aquí, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito del contexto para aprender qué es lo que estamos mirando y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Este pasaje es muy interesante y está pues dentro de un contexto, y lo que estaba pasando en Israel pues era importante, ¿no? Porque Israel estaba pasando por grandes situaciones. Habría de venir una nación del norte que los iba a arruinar y iba a dejar el pueblo en desierta, ¿no? Israel iba a pasar por eso y el templo iba a ser destruido, y entonces Israel pues se encuentra en la situación en de que ahora ya no tiene esperanza y ha perdido la esperanza de que Jehová le va a ayudar, ¿no? Y esto lo aprendemos aquí en este pasaje donde leemos en el versículo 14, Isaías 49, 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Este es el contexto, ¿no? De Israel, este es el sentimiento, la expresión que Israel tenía en cuanto a Dios, en cuanto a su relación a Dios. Y bueno, podremos hacernos una pregunta: ¿cuándo es que nos sentimos olvidados o abandonados por Dios? Esto puede suceder en varias ocasiones en nuestras vidas y va a suceder frecuentemente, ¿verdad? Hasta que no aprendamos la identidad de Dios y quién es Dios. Y por eso es que es importante que meditemos sobre este pasaje, ¿no?
Vamos a dar dos ejemplos. Por ejemplo, Job tuvo una situación catastrófica en su vida. Todos conocemos la historia de Job, el hombre recto, el cual perdió su familia, sus hijos, sus propiedades fueron destruidas, o sea, le llegó una gran calamidad a Job. Entonces Job se sentía, pues sin duda, ¿no? Yo creo que su esposa lo expresó bien, ¿no? Abandonado por Dios. Ahora, ¿qué tener con Dios ahora, no? Pues no, su esposa le dijo, pues no, maldice a Dios y pues muérete, básicamente, ¿no? Entonces, nos podemos sentir abandonados. En el caso de Israel, Israel pasó por por lo que podríamos decir, es un ejemplo de castigo, ¿no? De disciplina, porque la Biblia dice que Dios disciplinaba a Israel y entonces ellos habían tenido muchos avisos de que si ellos hacían esto, pues vendría la disciplina, si hacían lo otro, vendría disciplina, etc. Entonces, en esta ocasión Dios estaba disciplinando a Israel. Entonces, pues por una u otra cosa nos podemos sentir abandonados, ¿no? Cuando pasamos por pruebas, cuando estamos en disciplina, nos podemos sentir abandonados por Dios. Hay veces, obviamente, muchas de las veces por nuestra propia malas decisiones, ¿no? Entonces, es eso lo que puede causar que nos podamos sentir abandonados, solos. Yo no sé en qué circunstancias tal vez te puedes encontrar ahora o en qué situación te puedes encontrar ahora. Miras a tu alrededor, miramos lo que está pasando en el mundo y nos da pánico. Y a veces podemos perder la perspectiva y llegar a otras conclusiones, ¿no? Por ejemplo, hay tanto mal en el mundo que Dios no existe. Y muchas personas han hecho esa conclusión, ¿no? Pero esa es una conclusión errónea que podemos hacer, ¿no? Porque sencillamente no ese es el caso. Entonces Dios, porque Israel ha levantado esta queja o se siente de esta manera, Él va a levantar una defensa en contra de lo que Israel ha dicho, ¿no? Porque otra vez leemos el versículo 14, pero Sión dijo, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Entonces, esto es la circunstancia en que ellos se encuentran y posiblemente algunos de nosotros nos sentimos así abandonados por la calamidad que nos ha pasado, por algún sufrimiento que estamos pasando, por alguna tiempo difícil, tal vez no hay trabajo, tal vez hemos encontrado que tenemos muchos problemas económicos o hemos perdido a alguien o una amistad, etcétera, lo que sea, ¿no? Y entonces podemos sentirnos que Dios nos ha abandonado. Pero entonces conocer a Dios es importante y conocer su identidad, pues es mucho más importante porque cuando conocemos quién es Dios, pues podemos aferrarnos a su palabra y no vamos a dudar de Él, ¿no? Y es por eso que Él está diciendo lo que leemos aquí en el versículo 49, 15 al 16, ¿vea? Pero es diferente hablar de los principios y la práctica, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Porque la práctica la conocemos, la entendemos, la vivimos, pero lo teórico, o por lo menos los principios, o la palabra que se predica, ¿no? Es diferente porque tal vez la escuchamos y la entendemos intelectualmente, pero ponerla en práctica, eso es más difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo es que podemos comprender la identidad de Dios y practicarla en nuestra vida? No es difícil de que un hijo, por ejemplo, confíe en que su padre lo va a proteger o que lo va a agarrar si lo tira, no digamos al aire, y lo va a agarrar cuando vaya cayendo, porque pues es su padre. Su hijo no tendrá duda, se irá desde una altura para caer en sus brazos. No hay duda de que una hija tal vez confíe en que su padre le va a comprar un regalo, tal vez porque sabe que su padre es bueno
y siempre le compra lo que ella quiere, ¿no? O sea, en lo que es normal y lo que es aceptable, eso va a suceder y es de esperarse, ¿no? Pero eso no lo dudamos, y no dudamos de que un hijo confíe en sus padres porque los ve, los tiene cerca, los toca, les habla y los siente, ¿no? Así es que los hijos no dudan de sus padres porque están ahí presentes constantemente, día a día, y ellos le muestran su amor a ellos. Claro que son castigados, pero los hijos saben de que pues son hijos y que son amados, ¿no? Pero es otra cosa cuando hablamos de Dios, porque a Dios pues no lo podemos ver. Y a veces transferir las promesas de Dios que están escritas aquí en la palabra de Dios a nuestra vida es algo difícil porque nos cuesta aceptar y creer lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, conocer la identidad de Dios es muy importante porque cuando conocemos la identidad de Dios, entonces podemos ver que lo que Él dice, pues tiene que ver, está directamente conectado con su identidad, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que Dios hace una comparación y la comparación es muy interesante, ¿no? Así es que veamos en el versículo 15 lo que el profeta Isaías va a decir, ¿no? En primer lugar, dice la comparación de aquí, hace una pregunta retórica que nosotros sabemos la respuesta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Otra vez, la pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues bueno, o sea, nosotros sabemos cuál es la respuesta de eso, ¿no? O sea, nosotros sabemos que una mujer no se va a olvidar de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aquí es importante conocer el ambiente y la cultura de ese tiempo. En ese tiempo, pues las mujeres, especialmente las mujeres judías, ¿no? Y sí, las mujeres judías eran mujeres que tenían en cuenta una bendición el tener hijos. Así es que descartar los hijos o dejar los hijos, pues no estaba en su cabeza, no les cruzaba en su cabeza. Y eso es completamente diferente a la cultura en que nos encontramos ahora en día, ¿no? Completamente diferente. Entonces, tener hijos en ese entonces era una bendición. Estar embarazada era una bendición. No estar embarazada pues solía ser una cuestión sospechosa, ¿no? ¿Qué está pasando con esta mujer o qué situación hay aquí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cuando escuchamos la pregunta, ahora entendemos que la respuesta es un rotundo no. Esto no va a suceder jamás, no, por lo menos no en una mujer judía. Claro que Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que somos seres humanos y Él deja como por decir, un poco de lugar para el error, ¿no? Para el error humano. Y Él dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré. Entonces ahí Él se da cuenta, bueno, los humanos no son perfectos, yo sé esto. Entonces, pero aunque ella olvide, yo no me olvidaré. Entonces, ¿qué es lo importante de esta comparación? Porque Él está diciendo, haciendo una comparación y se está identificando con la mujer, ¿no? Entonces, una de las preguntas que podemos hacer, ¿no? Es ¿qué es lo que Dios espera de una mujer? ¿Y qué es lo que se espera de una mujer? Entonces, de una madre, mejor dicho, ¿no? Porque estamos hablando de una madre aquí. Y notemos que hay una conexión aquí, hay como un tipo de paralelismo aquí entre el versículo 1 y el 15, ¿no? Porque el 1 dice, el 1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Y aquí está hablando el profeta, ¿no? Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre,
tuvo mi nombre en memoria. Notemos que y luego el ejemplo que da él tiene que ver con la madre, ¿no? Jehová se está comparando con una madre y lo que se espera de la madre. Entonces, una de las cosas que se espera de la madre es que como madre no olvides de lo que diste a luz, ¿no? O sea, otra vez, estamos en un tiempo completamente que ha dado una vuelta 360 grados, ¿no? O sea, completamente diferente hoy en día. Estamos en una cultura realmente que nos hace completamente diferente a la cultura en que se encontraba, en que nos encontramos en este pasaje. Así es que una mujer no va a olvidar lo que tiene en su vientre, ¿no? Eso es lo que se espera. Yo creo que podemos decir, si algunas jovencitas o unas mujeres quieren alzar un nuevo estandarte, ¿no? O una nueva bandera, por decirlo así, sería una nueva bandera que podemos alzar, ¿no? Una verdadera madre no se va a olvidar de sus hijos, no se va a olvidar de lo que está en su vientre. ¿Por qué? En primer lugar, realmente nos recordamos del versículo 1, ¿no? Que dice que Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Pero aquí Jehová, él sabe la respuesta, ¿no? Y él sabe que como ser humano tenemos errores, ¿no? Y él dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. Así es que la identidad de Dios está íntricamente, digamos, conectada en este pasaje con la identidad de la mujer. Ella no se olvida de sus hijos, ¿verdad? No se olvida de lo que dio a luz, en un tiempo atrás, ¿no? Ella no se olvida y Dios no lo va a hacer. Entonces, esta es la identidad de Dios. Él no se olvida. Él no se olvida. Él no se olvida de quienes él llama hijos, ¿no? Y hay muchos pasajes donde hace referencia que, por ejemplo, en los Salmos, como Dios llamó a Israel, aunque era el más pequeño, aunque era una nación que realmente no tenía nada que ofrecerle a Dios, eran los más pobres, eran una nación, de esclavos, ¿no? Y Jehová escuchó el llanto de ellos y él los tomó para sí y les dijo, ustedes serán mis hijos, ¿no? Esa es la historia de Israel, ¿no? En unas dos oraciones ahí. Entonces, aquí vemos, estamos viendo la identidad de Dios. Es quién es Dios, ¿no? Entonces, si la madre es así, Dios es mucho más, porque Él definitivamente no se va a olvidar. Él no va a olvidarse de su hijo Israel, ¿no? Así es que esto es lo importante, pero no termina allí y no terminamos ahí. Seguimos con el versículo 16 y nos encontramos con este hermoso pasaje, ¿no? Entonces, este hermoso versículo, y dice de la siguiente manera: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y entonces a esto es lo que nos referíamos al principio, ¿no? Este es el pasaje donde dice, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, ¿no? En ese tiempo, dicen unos estudiosos, habían, hay algunas otras alusiones a otros pasajes aquí, ¿no? Pero uno de las cosas que se dice es que había algunos ciudadanos que en ocasiones esculpían o hacían alguna marca en sus manos, recordando la ciudad de donde ellos eran o algo similar, ¿no? Entonces, esa es una práctica que se hacía, ¿no? Y tal vez algunos piensan se está refiriendo a eso, ¿no?
Otros que podría ser una referencia a la práctica de los judíos de tener la palabra de Dios literalmente en sus frentes, ¿no? Que algunos todavía hacen. ¿Vea? Entonces, bueno, pero de todas maneras, aquí vemos que algo muy interesante, ¿no? Porque Dios está llevando las cosas mucho más allá de lo que de lo que estamos viendo, ¿no? Aquí, entonces, Dios no solamente no se olvida, sino que ha hecho una marca en su cuerpo, porque, bueno, aquí está hablando figurativamente, ¿no? Obviamente que el pasaje aquí es figurativo, no es literal, ¿no? Por lo menos como eso es lo que es claro aquí, que espero que sea claro, ¿no? Entonces, él va más allá, ¿no? No solamente él no se olvida, sino que él deliberadamente ha hecho por decir, una marca, las ha esculpido y delante de mí siempre están siempre tus muros, ¿no? Entonces, no solamente no olvidamos, sino que ahora yo me hago una marca y obviamente lo que es parte de tu cuerpo, ¿no? Lo que es parte de tu cuerpo, ¿cómo es que lo vas a olvidar? Esa es una pregunta y realmente que nos debería de hacer pensar, ¿no? Profundamente acerca de nuestra vida y de quién nosotros somos. Y en este caso, con respecto a la mujer, ¿no? Si Dios no se olvida, si una mujer no se olvida de lo que trae en su vientre y Dios va más allá de definitivamente decir, ¿sabes qué? Yo jamás me olvido. Aunque una mujer en ocasiones tal vez se pueda olvidar por una u otra razón, yo jamás me olvido. Entonces, esta es la identidad de Dios, ¿no? Esta es la identidad de Dios, la que estamos hablando. Entonces, sus promesas, las promesas de Dios son fieles. El problema es que cuando tenemos problemas, ¿no? Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en situaciones difíciles, a veces vamos a dudar de Dios, porque posiblemente pues sentimos la presión, tal vez no tenemos dinero, no tenemos los recursos, no estamos donde Dios nos ha prometido estar, o qué sé yo, y es entonces donde dudamos de la palabra de Dios. Y bueno, las cosas realmente se vuelven complicadas porque pues así es la vida, ¿no? No hay un sencillo sí y no para todas las cosas. Por ejemplo, Daniel dice sus amigos, él dijo, aunque Dios nos rescate o no nos rescate, nosotros no vamos a adorarte o a someternos a otro Dios. Eso es básicamente lo que estaba diciendo Daniel y sus amigos, ¿no? Entonces, eso nos da una perspectiva de que ellos realmente conocían a Dios y tenían una perspectiva de Dios bien fija, ¿no? Pero en cambio, nosotros, a veces los que luchamos, ¿no? Por una razón u otra, como dijimos en diferentes situaciones, dudamos de la palabra de Dios, dudamos de que Él nos va a ayudar, dudamos de que el camino es verdad, dudamos de que por qué continuar si hay muchos hipócritas en la iglesia, dudamos por esto y lo otro, entonces a veces nos caemos o flaqueamos porque no conocemos la identidad de Dios. Entonces, cuando tenemos la identidad de Dios fija en nuestra mente, fija en nuestro corazón y realmente la podemos casi palpar, ¿no? Y sentir, y este principio es realmente absorbido en todo nuestro ser, es decir, en nuestro espíritu, entonces difícilmente vamos a caer y abandonar el camino de la fe, ¿no? Entonces, aquí conocemos más a Dios en cuanto a su identidad y Él nos lleva aún más porque nos ha dado un ejemplo. Yo
tal vez, bueno, él dice, yo me comparo como a una madre, pero más allá de ella, sabes que no los voy a olvidar, ¿no? Y eso es lo importante aquí. Pero bueno, dejando eso, ¿no? Y pasando cientos de años más adelante, encontramos a un hombre que unos le decían Jesús, ¿verdad? De Galilea, y entonces aquí encontramos de que Jesús en una ocasión se encontró con, en Juan capítulo 20, el 24 al 27, nos encontramos con un pasaje realmente muy interesante y que creo que hace el punto que estamos hablando ahora, ¿no? Y me pregunto si algunos tal vez a veces no queremos hacer esta conexión por una u otra cosa, pero yo recuerdo que la palabra de Dios es una sola y el autor es Dios mismo, ¿no? Así que no creo que este pasaje sea pura coincidencia, ¿no? Porque la Biblia es obra de Dios, y entonces no creo que este pasaje de Juan, capítulo 20, el 24 al 27 sea una pura coincidencia, ¿no? Así es que creo que es deliberado, como todas las cosas de Dios, ¿no? Entonces aquí es donde conocemos a Tomás, ¿no? Tomás, uno de los 12, dice el pasaje llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces Tomás, los otros discípulos habían visto a Jesús después de que había sido crucificado, él se había parecido a ellos y Tomás no había creído, por las razones que él dio, ¿no? Porque él quería palpar las cicatrices que él tenía en las manos, porque acuérdense que Jesús había sido crucificado en una cruz y su muerte no había sido nada agradable. Así es que él había sufrido, le habían puesto clavos en sus manos, su costado había sido roto. Jesús, bueno, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Un llamado a creer a Dios. ¿Sabes qué? Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado cómo Dios es como las madres, y Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo jamás me olvido de mis hijos. Es más, la lealtad de Dios, ¿no? La vemos en Salmo 27:10, donde dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová no me dejará. O Jehová me recogerá, dice el Salmo 27:10. Y esto es verdaderamente lo que estamos viendo aquí en Isaías 49, el 15 al 16, ¿no? Y lo que vemos nuevamente cumplido en el capítulo de Juan 20, donde Jesús literalmente le muestra a Tomás las marcas que él había hecho, entonces, que él tenía en sus manos. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de amor, es un Dios fiel a su palabra, es un Dios que realmente nos ama, y una de las cosas que podemos confiar en Él, y este versículo nos debe de reafirmar en que una vez que hayamos venido a Dios, una vez que hayamos entrado en su redil, por decirlo así, una vez que hayamos sido salvos, Él jamás se olvida de nosotros. Porque sabes que Él lo ha afirmado en Isaías 49. Sabes que una madre posiblemente se olvide,
tal vez porque el hijo fue, por muchas razones podríamos decir, ¿no? Pero qué sé yo, yo, Jehová, dice, jamás me olvido. Es más, he hecho algo interesante, me he hecho una marca para recordarme de quién tú eres. ¿Sabes qué? La vida de cada uno de nosotros le costó a Jesucristo. Le costó que tan grado que fue literalmente marcado en sus manos, en su costado, en sus pies, en muchas partes de su cuerpo por nosotros. Entonces, el precio que él tuvo que pagar fue tan alto fue tan alto, tan grande, que uno se pregunta, él realmente pagó un precio por nosotros. Entonces, ¿cómo él se va a olvidar? Él está dando pruebas, está diciendo, este soy yo. ¿Sabes qué? Yo no me olvido de mis hijos. Entonces, podemos a veces pecar, podemos cometer errores y los vamos a cometer, y hemos cometido errores y hemos pecado, y podemos sentirnos que Dios nos ha abandonado, pero Dios no se olvida de sus hijos. Cuando tú crees en Jesús y cuando tú vienes a Él y le dices a Jesús, perdona mis pecados, perdóname y dame la salvación, entonces Él escribe tu nombre en una gran lista. Allí en el nombre dice, Él escribe tu nombre en el libro de la vida y jamás tu nombre será borrado. Entonces podemos dejar ese temor de que hemos perdido nuestra salvación, porque Dios no se olvida de aquellos a quien llama hijos, ¿no? Entonces, esto es lo importante del pasaje. Lo importante del pasaje es de sus promesas, que Jehová no se olvida. Israel se sentía de esa manera, pero los sentimientos a veces son engañosos. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Sabes qué? Dios es fiel a su palabra, y aunque esto no suceda, Él es fiel. Yo seguiré en los caminos de Dios, yo seguiré creyendo en lo de Dios. Claro que cada vida y cada persona es particular, ¿no? Y cada quien tiene su vida y su camino delante de Dios. Pero estamos hablando aquí de un principio, ¿no? De la identidad de Dios, de quién es Dios, de cómo Él no se olvida. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, tal vez tú te sientes abandonada, tal vez tú te sientes desanimado o desanimada porque piensas que el camino se ha vuelto difícil, o qué sé yo, tal vez te sientes que hay muchos problemas a tu alrededor, tal vez estás en un tipo de agonía, de tristeza y de dolor, te sientes que Dios no te ha escuchado, pero déjame decirte, Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de sus hijos y menos los desecha. Es más, la palabra desechar ni viene a tomar lugar en este lugar, porque primero tienes que olvidarte de tus hijos, ¿no? Así es que desechar ni está en este contexto aquí. Dios no se olvida de sus hijos. Y bueno, queremos decirte, si quieres creer en Jesucristo, lo único que tienes que hacer es pedirle a Él. ¿Sabes qué? Yo creo en Jesús, que Él realmente tenía esas marcas y que esas marcas son, que Él sufrió esas marcas por mí, que Él dio su vida por mí. Ese es el evangelio, que Jesús murió por cada uno de nosotros, y cualquiera que venga a Jesús, cualquiera que se rinda ante sus pies y le pida perdón, que le pida perdón por sus pecados, que crea en Él, que Él es el Rey, el Salvador del mundo, ese será salvo. Si crees en Él de esa manera, sé salvo hoy, amigo, sé salvo hoy, amiga. Cree en Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Así es que, bueno, este ha sido nuestro mensaje, estimados amigos que nos ven. Que Dios los bendiga. Les agradecemos que estén aquí sintonizándonos en BBG Ministries. En el nombre de Jesús les bendecimos y le damos la gloria a Dios.